en el Partido Nacional. Sí, que alguien alguien se tiene que suicidar y en eso yo juego un papel importante, digamos. Suicidar en sentido de choque, ¿no? Y en el sector... Y el costo político. Ajá. Alguien tiene que pagar ese costo político, y yo lo hago con mucho gusto, porque me siento muy bien conmigo, ¿no? No es por... Acá no hay ninguna jugada secreta hacia ningún lado, por lo menos en mi carrera como político, que nunca la tendré. En 1999, con un socio que se llama Gustavo Basso, fundamos esta empresa que se llama Conexión Ganadera, y que lo que hace es canalizar ahorros de personas de la ciudad que no tienen por qué tener nada que ver con el negocio ganadero. Se les compran animales y se los coloca a producir en un campo. ¿Qué año fue eso? 1999. Creo que ese fue el momento en que te conocí, porque te hice una entrevista a propósito de ese negocio, de esa propuesta que era muy innovadora, sí, ¿no? Y muy arriesgada de tu parte también. Además, sos votante del Partido Nacional y del sector del presidente de la calle Pou en particular. Completamente, no pertenezco a la orgánica, soy un poco el tábano del partido. El tábano. Sí, en el sentido de que cuando veo que se pone perezoso para hacer los cambios que hay que hacer, lo recuerdo. Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos hoy un poco más temprano que de costumbre. Buen día, Emiliano, y bueno, muchas gracias por darme un micrófono para dar esta opinión, porque antes que se enfriara el tema me importaba bastante que se supiera, bueno, otra forma de mirarlo al tema. Pablo, los oyentes te conocen de las tertulias, sobre todo últimamente. Tú sos ingeniero agrónomo y empresario en el sector agropecuario. ¿Cómo completamos la descripción para situarte así en el agro uruguayo? Bueno, mi vida fue la de un estudiante de agronomía. Me recibí de agrónomo, seguí en la Facultad de Agronomía 10 años en Paysandú como docente de la cátedra de cereales. Luego en el 92 me fui, empecé a trabajar como asesor particular, y en 1999, con un socio que se llama Gustavo Basso, fundamos esta empresa que se llama Conexión Ganadera, y que lo que hace es canalizar ahorros de personas de la ciudad que no tienen por qué tener nada que ver con el negocio ganadero. Se les compran animales y se los coloca a producir en un campo. ¿Qué año fue eso? 1999. Creo que ese fue el momento en que te conocí, porque te hice una entrevista a propósito de ese negocio, de esa propuesta que era muy innovadora, ¿no? Y muy arriesgada de tu parte también. Y bueno, tuvo un periodo de maduración muy largo, de 10 años, y hoy, bueno, hoy es algo muy grande. Yo te diría que si fuéramos el número de DICOSE, sumáramos todos nuestros inversores, seríamos el registro más grande ganadero del Uruguay, el rodeo más grande del Uruguay, de todos estos pequeños inversores que van poniendo de a 30, 40 mil, 15 mil dólares para formar esta masa de ganado que, bueno, que ha tenido y tiene después consecuencias como marcas de carne, exportaciones a Estados Unidos y otros negocios que, cuando tenés ese tamaño, te ocurren ese tipo de cosas. Además, sos votante del Partido Nacional y del sector del presidente de la calle Pou en particular. Completamente, no pertenezco a la orgánica, soy un poco el tábano del partido. El tábano. Sí, en el sentido de que cuando veo que se pone perezoso para hacer los cambios que hay que hacer, lo recuerdo. Y este lugar seguramente es testigo de eso, así que, pero sí, completamente fiel al partido que más libertad ofrece históricamente, ¿no? El negro, como se le dice al negro da Silva, es un hábil declarante y hizo lo que tenía que hacer, porque él está en un lugar donde no puede pelearse con el sector ganadero. Yo soy una mosca blanca que he sido crítico de mi gobierno, he sido crítico de mi sector, he sido crítico y no creas que todo esto que dije hoy en esta entrevista le cae mal a mis correligionarios. Que no crea que le cae mal a tus correligionarios. ¿Es un sentimiento que tú percibís que existe en el Partido Nacional? Sí, que alguien se tiene que suicidar, y en eso yo juego un papel importante, digamos. Suicidar en sentido de choque, ¿no? Y en el sector... Y el costo político. Ajá.
decir, alguien tiene que pagar ese costo político, y yo lo hago con mucho gusto, porque me siento muy bien conmigo, no es por... Acá no hay ninguna jugada secreta hacia ningún lado, por lo menos en mi carrera como político, que nunca la tendré. Y tienen ese punto ideológico de encuentro que yo opino que es, ustedes están mal porque hay otros que están bien. Ustedes son pobres porque hay otros que son ricos. Y esa, que yo es lo que yo llamo como una definición clara de populismo, para mí los tiene como primos hermanos. Y si seguimos un poquitito, vas a ver que gente del MPP también está en ese conjunto de intersección populista, porque el populismo es mucho más importante como populismo que como izquierda y derecha, en la medida que tercerizar la culpa ha sido siempre algo que a los uruguayos les encanta, ser no los culpables de su situación. ¿Y entonces qué cabe esperar? ¿Qué imaginas que va a pasar?